Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos sean todos a este programa Conversaciones frente al mar. Aquí estamos, no nos hemos ido, no nos hemos olvidado de ustedes. Por favor, síganos, acompáñennos en este programa Conversaciones frente al mar que se transmite por Facebook Live de periódico El Costanero. Ya saben, recuerden, martes y jueves, gracias al auspicio del restaurante Isla de las Frutas en Salinas, la mejor gastronomía en un solo lugar. Desayunos, platos a la carta, ceviches, ensaladas de frutas, variedades de jugos, batidos, atención personalizada y eso es importantísimo. Y bueno, recuerden, Rafael de la Cuadra, entre Malecón y calle Segunda. Y sí, estamos ahí, siempre hay un problemita técnico, pero superable. Gracias a Dios, esto no es como en la televisión, al aire, abierta, o como la radio, que de pronto tenemos ahí que estar sufriendo por los tiempos. No, gracias a Dios, aquí tenemos esta posibilidad de conexión a través del Zoom, a través del Internet. Y bueno, esta tarde tenemos aquí a nuestra querida invitada, es Solange Garcés Aguilar, autora del libro La Ruta del Spondylus, Ecuador-Perú, descubriendo la historia no contada. Ella viene desarrollando sus actividades profesionales desde el 2004 en el área de marketing y desarrollo turístico, donde se ha desempeñado como directora ejecutiva, consultora y docente. Ha ocupado posiciones de dirección y liderazgo en los sectores de turismo, inversiones, banca, desarrollo, producción, empleo y competitividad, comercio exterior y promoción de exportaciones agrícolas y ganadería, y también en la academia. Fue viceministra de Turismo y ministra de Turismo subrogante del Ecuador. Esta tarde vamos a conversar con ella sobre la ruta del Spondylus, Ecuador-Perú, de vuelta a los orígenes. Muchísimas gracias, mi querida Solange, gracias por haber aceptado esta invitación a conversar con nosotros aquí en este programa. No, gracias a ti, Olita, gracias por tenerme, gracias por tu generosidad, y qué gusto saber que estás en esta etapa de comunicadora, lo cual felicito, porque realmente me parece una de esas facetas tan fascinantes, diría yo, ¿no? Porque hay tanto que decir, tanto que compartir, aparte que es un sector donde uno se siente muy libre, ¿no? A quienes nos gusta conversar, es un espacio que nos dan, ¿no? Mucho kilometraje, ¿no? Para decir tantas cosas. Totalmente de acuerdo. Bueno, esa es mi profesión, digamos, en tercer nivel académico. Soy periodista, comunicadora social y entonces fue como retomar precisamente eso que siempre uno va dejando porque otras cosas lo van envolviendo. La cultura, el turismo, medio ambiente, la gestión pública como tal. Entonces, claro, tomar nuevamente el camino por el cual uno se despertó ese día y dijo, quiero estudiar esto y ser esto. Entonces, es como regresar nuevamente. Y no, yo te quiero agradecer a ti y me encanta este tema del libro, me encanta el trabajo que has hecho, que has venido haciendo durante todo este tiempo y que te entiendo mucho y me encanta también el hecho de que tú desde la función pública, conociendo respecto a un programa tan fantástico como es el tema de la creación de esta ruta del Spondylus, me encanta que hayas podido lograr eso que fue en su momento algo que se comenzó a trabajar desde la función pública, lo hayas podido hacer en un libro. Eso me parece fantástico, cosa que es poco vista y me atrevo a decir que casi nadie, ningún funcionario ha logrado hacer algo así. Y eso me encanta y te quiero felicitar de entrada. Gracias, Lolita. Sabes que cuando yo escribía este libro, bueno, hay una historia detrás de este libro. Cuéntanos de la historia, la previa. La previa. En realidad, algo que quizás muy pocas personas se imaginan. Yo recuerdo que estaba en mi dormitorio hace exactamente 16, sería 11 años. Sí, hace 11 años, recuerdo que estaba en mi dormitorio, estaba de viceministra en ese entonces, y mi madre entra a mi dormitorio y me hace la siguiente pregunta. Me dice, Solange, tú has tenido una trayectoria en el sector público, has tenido muchas oportunidades. ¿Cuál va a ser tu legado a los jóvenes que quieren trabajar en el sector público? Y yo, la verdad, me quedé congelada. Muy pocas veces me quedo congelada.
Normalmente siempre tengo la respuesta, pero debo admitir que no la tenía. Yo no lo había pensado, honestamente. Y desde ese momento, entonces, quedó en mí esa semillita, que mira tú cuánto tiempo pasó para que yo pueda, ahora sí, tener la respuesta a esa pregunta. Entonces sí, nace realmente como un legado, creo que si profundizamos, ¿no? Claro, sí, estamos sí. Claro. Nos hace pensar que tenemos un propósito en la vida, ¿no? Y nos hace cuestionarnos ese propósito que tenemos en la vida. Y en mi caso, creo que ese propósito era dejar un legado, un testimonio vivo de lo que fue mi experiencia profesional, y en ese caso particular porque tiene mucho significado para mí, lo que significó estar al frente de la ruta del Spondylus, que si sabemos, recordamos un poquito la historia, muy poco tiempo. O sea, estamos hablando de prácticamente una experiencia de 5 meses, contrato era de 4 meses, ¿ya? Y luego se extendió a un mes más, para una misión que se me fue encomendada. Y lo interesante es cómo tú descubres que el tiempo no es una limitante para hacer cosas grandiosas e importantes, porque a lo mejor tenemos quizás esa modelo mental, ¿no? Por así decirlo, que nos hace pensar que para crear cosas importantes se requiere el tiempo. Así es. ¿No? Pero no, yo creo que desde esa perspectiva fue muy interesante descubrir cómo sincronías perfectas, personas correctas, cuando todo está para darse, ¿no? Todo se facilita, y eso pues permitió poder llevar a cabo esa misión, una gran tarea. Y bueno, porque también creo que no hay bibliografía turística actualizada, basada en casos reales. Así es. ¿Sí? Somos lectoras, nos gustamos mucho de informarnos, pero prácticamente todo lo que recurrimos es de fuente temporánea. No tenemos un referente, no tenemos un referente local. Propio, así, una producción propia de documentación. Propia, sí. Exactamente. Y yo quería que este libro se convierta precisamente en esa bibliografía a la cual uno pueda recurrir. Fíjate que no solamente se habla del pasado en este libro, ahí hacemos un viaje completo, pasado, vamos a decir un pasado más cercano, que cabe el término, y luego hablamos de futuro, porque finalmente, ¿qué es lo que apunta el libro? A la reactivación de esta ruta. Es decir, volver la mirada hacia rescatar lo que fue un gran ejercicio de creación de producto turístico. ¿Ya? Que refleje la oferta de calidad. Y eso es muy interesante, porque en estos tiempos que tú sabes de reactivación económica, en todo este contexto, este nuevo orden que estamos viviendo, así es. Precisamente ese viene a ser una propuesta de solución, ¿no? que yo hago desde lo que conozco. Te puedo comentar, vamos a seguir hablando. Sí, por supuesto. Y es que, porque es importante mencionarlo, siempre nosotros en la vida estamos haciendo cosas en diferentes ámbitos. Y siempre cuando estamos recapitulando acciones que se han desarrollado, siempre estamos en eso, ¿no? Hay que escribir un libro, hay que hacerlo, y tú lo hiciste. O sea, es eso que todos tenemos por cualquier situación en la que hayamos atravesado, sea personal, profesional, académicamente. Siempre estamos con la necesidad de comunicar, de darlo a conocer, porque es precisamente a partir de ese legado que tú estás dejando, como lo menciona muy bien, a partir de ese legado ya es un hecho tácito basado en algo concreto de un desarrollo que puede continuarse
una de las problemáticas que lamentablemente existe a nivel, digamos, de política, de gubernamentalidad, de la gestión pública como tal, es dejar de lado eso que en su momento se hizo, que fueron chispeantes y buenas ideas, pero que luego se pierden en el olvido precisamente porque no quedó documentado o porque la documentación es tan técnica, ¿no? Tan técnica de ver cómo se gestiona, con quién se habla, qué personas intervienen, etcétera, que va quedándose como que en el olvido. Pero tú hiciste eso que yo creo que quienes hemos estado en la función pública y que hemos hecho cosas, debemos de hacer. Tienes que ser nuestra inspiración definitivamente para decir sí, esos legados son importantes irlos estableciendo, irlos desarrollando, porque he podido mirar algunas cosas dentro de lo que tú has venido haciendo, y como para entrar un poco al tema de lo que corresponde al libro, ¿verdad? Me acuerdo en aquel momento cuando tú mencionabas, necesito un fotógrafo para poder hacer fotografías que faltaban, actualizarlas, porque son sitios en los cuales en un momento, si yo te hablo del año 2009, cuando empezamos con Periódico El Costanero, las imágenes que teníamos de aquella época a la actualidad es una cosa totalmente diferente. En algunos casos ha crecido, en otros casos decreció. Entonces había necesidad de actualizar. Entonces, a partir de eso, un poco establecer, la gente conoce mucho el recorrido de una carretera Ruta del Espóndilo, que primero se llamó Ruta del Sol, que luego desde Puerto López, por la parte de Manabí, tenía la ruta oceánica o occidental, una cosa así, no me recuerdo bien, pero había otro nombre que tenía también esa ruta, y no sé si en Esmeraldas tendría un nombre o no, todo lo que tenía que ver con el perfil costanero, digamos, ¿no? Toda esa conexión. Entonces, pero se crea esta ruta del Espóndilus, que es una ruta no de carretera, es una ruta emblemática de un trabajo para poder hacer un trabajo turístico planificado. Empecemos por ahí. Sí, sabes que tú has mencionado, y me alegra que se toquen estos puntos, porque precisamente el libro también nace con la idea de aclarar algunos puntos. Por ejemplo, algunos mitos, llamémoslo así, ¿no? Algunos mitos o verdades que no eran ciertas, como por ejemplo que la ruta del Espóndilo reemplaza a la ruta del Espóndilo. Tengo una anécdota incluso sobre ese tema, porque me acuerdo haber ido, yo soy muy anecdótica. Sí, me encanta, esa es la idea. Conversemos. Recuerdo haber ido a una cita con un doctor de la espalda, quería hacerme revisar, y le contaba al doctor, estoy en esta iniciativa, y el doctor me dice, qué interesante, sí, pues, ¿no? Esa es la ruta que reemplazó a la ruta del Sol. Del Sol, ajá. Le digo, no, doctor, eso no es cierto. La ruta del Sol existe. La ruta del Espóndilus es un macroproducto, ¿no? Una visión de macroproducto que engloba a la ruta del Espóndilus, a la ruta del Sol, la ruta del Sol, que también existe. Bueno, a ver, que estaba por desarrollarse, porque sí hubo planes de desarrollar esa ruta, te digo porque yo tuve acceso a la información y estuve asesorando a quien estaba detrás del producto de la ruta del Sol, pero como con una concepción de producto turístico, ¿ya? Eso es importante, nadie le desplaza a nadie, ¿ya? Y eso es importante que se lo tenga presente. Entonces, primera verdad, la ruta del Sol existe, ¿ya? La diferencia, si lo vemos desde un ámbito geográfico, la única diferencia que existe desde la ruta, geográficamente hablando, es el ámbito. Porque estamos hablando de que la ruta del Espóndilus es una ruta con una visión de macroproducto que va desde la provincia de Esmeraldas, ¿verdad? Esmeraldas, Manabí, Santa Elena, Guayas, los ríos, a los ríos ponle un asterisco, El Oro, Loja, Zamora, Cañar y Azuay, hasta la provincia de la Libertad en el Perú. Porque acuérdate que nace con esta visión de un multidestino basado en la concha de Espóndilus de las culturas prehispánicas del Pacífico sudamericano,
compartimos con el Perú. Entonces, hay una visión, hay un fundamento, hay un ámbito geográfico, y en el caso de la Ruta del Sol, es distinto. Estamos hablando básicamente de lo que era en ese entonces la provincia de Guaya con Santa Elena, La Libertad, Salinas, antes de que se convierta en provincia, sí, y Manabí. ¿Ya? Eso es. Ahora bien, desde una perspectiva de producto cultural, muy bien pensado. Recordemos que el mentalizador de la ruta es Patricio Tablí. Sí, claro. Y ocurre esto en una coyuntura muy interesante cuando él estaba al frente del Fondo de Promoción Turística del Ecuador. Llega a saberse la visita que hace el ex viceministro de Turismo del Perú, en ese entonces, a la ministra de ese entonces de Turismo, que era Gladys de Juli, como para contextualizar. Sí, sí. Entonces Patricio dice, qué interesante, hagamos una propuesta, aprovechemos esta visita, como tiene que ser. Me encanta esa visión, porque Sí. más allá de que vengan a visitarnos, es bueno, a ver, tú vienes y ¿qué podemos hacer? ¿Qué hacemos juntos? Claro. Trabajemos, hagamos cosas. Muy interesante. Entonces, él se idea esta propuesta, le entrega, la pone a disposición, digamos, a consideración. Entonces la ministra, entonces la ley del PUI le dice, ministra, esta es una propuesta de producto binacional, ¿qué le parece? Ella lo ve con buenos ojos y se presenta al Perú. El Perú, gratamente sorprendido, digo gratamente porque siempre el Perú está como 20 pasos más allá que nosotros, Claro. se cuestiona inclusive, chispas, ¿cómo se nos ocurre a nosotros? Claro. Lo ve con buenos ojos y se inicia los trabajos de cooperación. O sea, ¿no? En el marco de este producto que se quería crear. Fíjate que eso ocurre en el 2004. Sí. ¿Ya? Vienen nuevas administraciones y en la administración del 2009, en ese entonces quien estaba, era ministra de Turismo, la ministra Verónica Sion, se retoma con más fuerza. Y ahora sí, con acuerdos, con responsabilidades de lado y lado, en el marco del plan nacional. Claro, es que no, bien, pero ahí te corto un ratito. Y es que mira tú la mentalidad de estas dos ministras. Por ahí tenemos que ir, ¿no? La mentalidad que tienen estas dos ministras con alcance realmente a largo plazo, o sea, sí. Regional, sí. Totalmente. Sí. Porque finalmente lo que queríamos era destacarnos, hacer cosas nuevas, ¿no? Innovar creativamente, ¿no? Muy interesante. Uh-huh. Y hay inclusive una anécdota que ya cuento en el libro, porque mira, estábamos prácticamente en estado embrionario con esta ruta. O sea, estábamos creando algo. Sí. Apenas creando. Sin embargo, yo recuerdo, yo hacía los boletines de prensa ahorita. Yo los hacía. Yeah. Porque yo quería que se comunicaran las cosas como yo quería que las comunicaran. Claro. Y recuerdo inclusive haber tenido ahí alguna vez con comunicación en ese entonces del ministerio, querida Martita, le decía, Martita, no me cambies las cosas, póngamelas tal cual, porque cada detalle cuenta. Y mira cómo habrá sido, por supuesto, ¿no? Los boletines siempre los revisaba antes de la ministra. No, claro, sí. A ver, contenido, déjame ver todo, coherente, consistencia, ok, va. Y cómo habrá sido que en ese tiempo, que puede parecernos poco tiempo, cómo sonó, cómo se hacía noticia, era impresionante. Aparte porque yo daba como, ¿cómo te digo? Teníamos como una nota, y yo creo mucho en eso, en temas de administración turística. Creo la necesidad de delegar a los equipos, porque no puede ser que una sola persona concentre todo. Lo que tú necesitas era frecuencia y alcance. Entonces, con ese material se le daba a las direcciones provinciales en ese entonces para que también vayan de voceros.
Claro, claro. Como dicen los americanos, que spread the word, o sea, difunda. Hay que difundir, así es. Porque finalmente ellos eran los líderes en el territorio y tenían que también hacer el trabajo de comunicar el mensaje a todos los actores en el territorio para alinear las visiones. Muy importante. Muy importante. Ellos fueron, de hecho, yo considero, eso después lo hablaremos, ¿no? Factores claves de éxito. Así es. Y también factores que nos hacen pensar de qué pudo haber sido mejor. Porque siempre nos cuestionamos, a ver, qué hicimos bien y qué pudo haber sido mejor, ¿no? De lo que hicimos. Claro. Entonces, termino aquí la idea. Sí. Llega a los oídos en ese entonces un único operador que se llama, que ahora está con nosotros, ¿te acuerdas? Thomas Cook. Ah, sí, claro. Sí, me acuerdo de él. Era un gran de los internacionales. Y recuerdo que me escribe y me dice: Solán, Thomas Cook tiene información sobre la ruta del Telecom. Entonces, estamos apenas creando en estado embrionario. ¿Qué vamos a comunicar? Entonces, yo recuerdo haberle consultado a la ministra, y eso también está relatado en el libro. Porque son cosas que a mí me importaron muchísimo, ¿no? Entonces le pregunto, le digo, tenemos esta situación, ¿qué contestamos? Y entonces, muy sabia, diles que estamos creando, estamos en fase de diseño del producto, pero que con mucho gusto será importante que ellos vengan acá al Ecuador para tener sus opiniones y crear junto con sus opiniones el producto. Claro, también hay una visión de mercado, ¿no? Claro, así es. Que tiene que basarse en una verdadera investigación de mercado. Y así fue como procedió. Entonces, fue muy interesante y luego, fíjate, otra anécdota, otro punto de inflexión interesante. Yo digo, hablo de estas sincronías, ¿no? En el marco del plan binacional, el compromiso era un mapa binacional. Se me llama. Yo no sabía nada de eso. Solán, necesitamos diseñar el mapa binacional de la ruta del Telecom. Hay que diseñar la parte que le corresponde al Ecuador, porque ellos van a diseñar su parte y se va a ensamblar la pieza para que se distribuya en los centros binacionales de frontera. Porque queríamos realmente estimular el flujo de visitantes de lado a lado. Brillante, ¿cómo? Frontera, pues. Material, aquí está la información, los puntos de interés en el Ecuador, los puntos de interés en el Perú. También hay temas de seguridad turística dentro de ese mapa. Fíjate qué interesante, diría que no ha ocurrido nada similar en el Ecuador desde ese entonces. Un mapa binacional, Ecuador-Perú, ruta del Telecom. O sea, eso es algo maravilloso. Entonces, bueno, hubo que hacer esto en tiempo récord. Ahora ha sido en menos de 2 semanas. Gracias a Dios, yo digo, los amigos son valiosos. Porque yo recuerdo con grata, mucha gratitud, Patricio, el Chino Flores, André Balona, muy querida, con Peter Rodríguez, que fue prácticamente ese equipo, ese consejo de asesores. Cuando yo tenía alguna duda, y el Capi García, por supuesto, cuando yo tenía alguna duda de esas existenciales, les pedía consejo. Entonces, ¿cómo creamos esa pieza prácticamente en un fin de semana? Imagínate el tiempo tuyo, que es valioso, que tú lo destines por una causa. Muy bueno, la verdad es que hay tantas reflexiones en todo eso, como por ejemplo que finalmente cuando hay una visión del conjunto, como todo se facilita, porque finalmente es lo que te inspira, ¿no? Y eso fue para mí muy grato, ¿no? Que no se diga en el caso de las elecciones provinciales, porque finalmente, lo que yo comento, yo era un extraño. Yo era
en la plantilla. Yo entro para un cometido, ¿ya? Pero felizmente, ¿no? Bueno, a mí yo disfruto trabajar en equipo. Esa es una de mis cualidades. Yo disfruto, creo mucho en el trabajo colaborativo, cooperado, unos con otros. Tengo una oportunidad también de cooperar en otra etapa. Entonces creo en esa belleza de lo que es la creatividad, ¿no? La creatividad y cómo el trabajo conjunto puede sumar muchas cosas, ¿ya? A partir de una idea. Entonces, claro. Sí, hay tantas reflexiones en materia inclusive de la administración turística, ¿no? Volviendo al tema del libro, yo quería que ese libro sea un libro, porque inclusive hasta hay un diccionario, no sé si es un glosario. Un glosario de términos. Yo quería que incorporáramos términos en nuestro quehacer profesional. Por ejemplo, hay palabras que creo que hay que traerlas nuevamente a la moda, al voz nuestro, que se han olvidado y creo que siguen sin entenderse bien, y hay que seguir insistiendo, como por ejemplo cadena de valor. Cadena de valor, como por ejemplo competitividad, como por ejemplo sostenibilidad, como por ejemplo innovación, como por ejemplo creatividad, tecnología. Y te digo esto por qué, y esta es una reflexión mía muy particular, y cada vez le doy más forma, ¿no? Más argumentos. Y es que de un tiempo para acá, y esto lo voy a conectar con una reciente entrevista que observé en Vista Sur, pareció interesante, y voy a conectar los puntos. De pronto, turismo sigue viéndose exclusivamente como una ciencia social, por así decirlo, pero no como una ciencia económica, productiva, ¿ya? Que nos haga pensar que tengamos poder suficiente en una mesa como para poder hacer que se le dé el peso a la actividad turística como se lo merece. ¿Ya? Voy a contar con otra idea. Escuchaba ayer, o antes de ayer, una entrevista a propósito de la ley de turismo, que está en estos momentos trabajando. Y me encantó, esta es una reflexión que hacía Iván López. Y él decía que hacía énfasis a una visita que se hizo ministerial a los Estados Unidos por temas de tratado de comercio, ¿no? Con los Estados Unidos. Y el ausente fue turismo. Y yo decía, tiene sentido lo que la reflexión que él hacía, y es que no se lo había visto como una actividad productiva, como una actividad económica, con números, como una exportación de servicios. ¿Ya? Y eso es interesante, ¿no? Porque creo que esta concepción o este encasillamiento, digámoslo así, del turismo dentro de lo social, no deja de ser importante, por supuesto, siempre la finalidad última va a ser el ser humano. Y considerando que para llegar a eso, pues necesitamos generar empleos, generar ingresos de divisas, ¿ya? Generar inversiones, ¿ya? ¿Cómo logras emprendimientos? La lista puede seguir. Turismo es un sector, un super sector con una cadena de valor compleja, no está medida, pero con un poder dinamizador casi igual que de la construcción. Entonces, ¿por qué me voy a todo esto? ¿No? Porque yo decía, bueno, que finalmente todo esto que esta visión tiene que estar plasmada en el libro. Es decir, ¿por qué turismo debe estar en el radar de un ministerio de finanzas?
divisas, por su capacidad dinamizadora de emprendimientos, por toda esta cadena de valor compleja que tiene, porque no solamente es la cadena de donde la buena es primario, es decir, turismo es un consumidor de bienes y servicios, de todo lo que dinamiza, ¿no? Entonces, si tuviéramos con ese enfoque y nos sentáramos a la mesa con los números, otro cantar. Y es que están los números, es que está toda la parte técnica, legal y todos los requerimientos que se necesitan para poder lograr. Lo que falta es articulación, lo que falta es precisamente, en muchos de los casos, es decisión política, ¿no? Decisión política en algunos de los actores de esa cadena, que es la que tiene que comenzar a conectarse para que definitivamente poder salir con un tema productivo. Porque acuérdate que esto está dentro del fomento productivo y precisamente se lo denominó y se lo creó y se lo insertó dentro del fomento productivo porque es uno de los recursos en los que se tiene que comenzar a mirar ya más seriamente. En el momento en que se termina el petróleo, en el momento en que ya no hay esa posibilidad de hacer comercialización vía o mediante el tema petróleo, ¿no? De hidrocarburos, que ya se está hablando, ya se está hablando de que muy probablemente el mundo tendrá que dar un giro de 180 a 360 grados. ¿Por qué? Porque para poder recuperar un poco el tema a nivel de naturaleza, de ambiente, de medio ambiente, es necesario precisamente bajar ese tipo de densidades que son las que han provocado por los impactos ambientales que tenemos en la actualidad. Pero mira, fíjate tú en todo eso que tú mencionas, y que tuve la oportunidad de mirarlo desde algunas organizaciones políticas dentro del país, en la parte pública. Uno de los que estaba trabajando fuertemente en todos estos temas, creó cajas de herramientas, en temas de turismo y todo lo demás, el Congope que estaba detrás también del tema de la ley, que es pues, esta organización, este espacio en el cual todas las prefecturas pues, se organizaban y miraban pues, las posibilidades. Yo me acuerdo en aquel tiempo, en el año 2012, Guayas era uno de los, por decir que era el segundo que contaba con un plan de turismo a nivel de prefectura. El primero era Tungurahua, que ha sido uno de los pioneros que ha venido trabajando intensa y fuertemente en temas de turismo. Sin embargo, es impresionante ver eso que tú mencionas, esa falta de visión o no sé, yo creo que es desconocimiento, es un desconocimiento profundo que existe en relación a todo lo que puede brindar el turismo y que puede generar el turismo desde los sectores en los que está estableciéndose la actividad, ¿no? En la parte desde la ruralidad hasta las grandes ciudades, y estos socios estratégicos que son quienes inyectan de alguna manera también en la parte económica, que son precisamente quienes vienen a poner sus recursos económicos, ¿no? Para poder generar nuevas divisas y nuevas acciones dentro de los diferentes espacios. Cuando yo veía el tema de ruta del Spondylus, que luego pues de esta ruta, yo creo que esta fue una de las primeras rutas así como que salió para empezar a trabajar estos temas en el Ecuador, porque luego vino la ruta del cacao, luego vino la ruta de los volcanes, ha habido también de las flores, han habido algunos, ¿verdad?, que no se han concretado, que no han tenido toda esa prolijidad de manejo. Pero luego de eso también, bueno, a nivel local, digamos que provincias, en su momento pues, se crearon las rutas al interior de Guayas, que también le ayudó a darse a conocer, así como tú mencionabas, esto de que, o sea, es que lo que no se comunica no existe. Si no se comunica, no existe. Entonces uno tiene que estar en plena comunicación. Y en cuanto a la función pública como tal, todas las acciones que tú mencionabas, que me venían a la mente enseguida, como el hecho de trabajar
coordinadamente con más personas, con grupos humanos. Mencionaste al chino, por ejemplo, que con ellos también trabajamos el mapa de Guayas, ¿verdad? Con todo este tema de las rutas. Fantástico. ¿Por qué? Porque fue la única manera de dar a conocer. Pero esa acción de trabajo en conjunta es la que también en un momento determinado carecemos aquí internamente. No se trabaja en esa coyuntura de trabajo organizado y coordinado con todos los que están comprometidos. Pero desde aquel momento en el Congope, yo sí me acuerdo que fue interesantísimo. Estuve conversando el otro día con Jorgito Olmedo, que él estaba pues a cargo de como director ejecutivo, y todo este trabajo que se hizo en su momento dentro de estas organizaciones. Pero ¿por qué es importante relevar el trabajo que tú hiciste, que has hecho y que está allí plasmado? Porque yo sé que en ese documento también están los demás insumos que se deberían de tomar de inmediato. Más allá de la ley, que en este momento se la está nuevamente revisando, y ojalá, creo que es la cuarta o quinta revisión para este tema de poderla actualizar, esperemos que esta vez pues realmente salga. Antes del tema de la ley también están todas esas acciones que cada ministerio, municipio, juntas parroquiales, prefecturas tienen que empezar a trabajar. Pero ¿quiénes de estas personas que están, por ejemplo, en la ruta, me pregunto yo, está dentro del discurso político el trabajar en temas de turismo? Sí, mira, muy importante lo que tú acabas de mencionar. En realidad, acordémonos que estamos, esa es mi causa, ¿no? Vamos a reactivar una ruta que prácticamente está... Yo fui más por lo dramático, ¿no? Pero después alguien me dijo, no. Yo decía, una ruta que está muerta, y alguien me decía, no, pues no está muerta. O sea, porque sí quedan beneficios, ¿no? A la gente todavía le suena. Dice, la ruta del Esconde. Qué interesante. Pero claro, lo asocian a la carretera, que es precisamente lo que no hay que asociar, porque viene a ser la ruta como producto turístico de multi-experiencias que se puede disfrutar, experimentar a lo largo de las 10 provincias del lado ecuatoriano que tenemos acá. ¿No? Eso por una parte de la concepción del producto. Hay un gran trabajo que hay que hacer en materia, y tú seguramente te va a resonar bastante, en materia de creación de capacidades en los territorios. Creo que necesitamos crear capacidades para tener en territorio a todo nivel gerentes públicos de turismo. Que ese finalmente es una reflexión en el libro, porque el libro, ¿qué es lo que quería convertirse ese libro? En una guía para el futuro gerente público, ya ese gerente de ruta, en una guía de cómo debemos hacer las cosas. Inclusive en el libro hay un repaso por teoría, pero no quería que sea una teoría, sino una teoría contrastada con empirismo, con practicidad. Y por ejemplo ahí yo trato este esquema que a mí me gusta mucho, este esquema que lo aprendimos en el plan de marketing turístico del Ecuador, el primerito, en el año 2003, cuando Chías, en ese entonces el doctor Joseph Chías, nos decía, es interesantísimo, porque es el argumentativo, por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Claro. De repente vamos al territorio y hacemos las cosas por hacer, pero no, hay una argumentación que tiene que estar siempre presente en todas nuestras acciones. Y entonces él decía lo siguiente, hay un dibujito, ¿no? Que es lo que tengo aquí como la foto, ¿no? En mi cabeza, y cada vez que voy a las aulas, les digo, verán, que todo lo que van a aprender, si ustedes aprenden este cuadro, estaré más que agradecida, porque es lo que tienen que tener en la cabeza, porque así es como se tiene que trabajar, teniendo presente esa estructura, ¿ya? Ese modo de operación. Entonces, él se refería a la planificación del turismo en los destinos. Y decía, finalmente, ¿en qué consiste la planificación del turismo en el territorio? No es otra cosa que un proceso de transformación del
servicios, alojamiento, transporte, alimentos, bebidas, entretenimiento, ¿no? Comprar artesanías, y que una vez que le ponemos acciones, ¿verdad? Y se comercializa fuera del lugar donde se origina, se convierte entonces en una oferta turística, ¿verdad? Y esa oferta tiene que dirigirse a un mercado, ¿ya? El mercado nacional, el mercado internacional. ¿Con qué propósito? Con el propósito de generar llegadas, en caso de las llegadas internacionales, de generar movilización, ¿verdad? Interna por turismo, y desplazamientos, ¿no? Denominamos con qué propósito, de que generen divisas, en el caso del turismo receptivo, el que viene acá al Ecuador, en el caso del turismo interno, que dinamice las economías locales, que redistribuya la riqueza, y finalmente que esto sirva, porque esa es nuestra misión como un sector, que esta sea una actividad productiva que genere empleo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esto va a provocar bienestar. Finalmente estamos aquí para dar bienestar a la gente, ¿ya? Con esa lógica, ¿ya? A ese nivel. Entonces, desde esa perspectiva, ya el gerente público que está en el territorio ya no ve pues su actividad o se levanta un día más, ¿no? Estoy trabajando para que esta planificación, con ese propósito ocurra. Claro. Es muy importante que eso esté interiorizado, ¿ya? Porque finalmente lo que tienen que comunicarle a sus actores, los que van a trabajar, claro, para que esto estimule el trabajo colaborativo, el trabajo en equipo. Creo que hay un desafío y el tema de las capacidades. Y ese libro lo que pretendía es ser esa herramienta a la cual tú puedas recurrir, a ver qué palabras, a qué interesante, a la planificación, inclusive hasta de problemas, porque yo no solamente trata de cosas lindas, también hay retos ahí que se dieron en ese entonces, que sirva como un testimonio de que en medio de las adversidades siempre se puede hacer. ¿Ya? Lo importante es actuar. La vida es así, o sea, vamos, tenemos una situación, entonces ajustamos y cambiamos el acercamiento y tomamos acción. Lo mismo pasa, hay un ciclo. ¿Ya? Aprendemos, crecemos. No hay fracasos, solo es aprendizaje y crecimiento. Entonces, esa es una forma de mirarlo. En el caso del territorio, bueno, en el libro yo trato una propuesta, ustedes tuviste la oportunidad de revisarlo, pero yo decía, yo me cuestionaba, ¿no? A ver, yo ya no estoy como gerente de Rutecombius, ya no estoy en territorio, las circunstancias no se prestan, como estamos con esta circunstancia de la pandemia, no hay ¿cómo hacemos para reactivar la ruta? Tecnologías. Lo que más tenemos en estos momentos son tecnologías. ¿Cómo podemos, a través de la tecnología, de la inteligencia artificial, todo lo que tenemos a disposición, pero ahorita creemos lo que es impresionante, la cantidad de recursos, de instrumentos, de herramientas que tenemos en estos momentos? Estoy pensando en un manejo inteligente de las playas. Voy a ponerla así, ¿no? Un ejemplo. Cuando ocurrían estos feriados, ¿no? La gente salía en medio de estas circunstancias, porque esto era como frenar y acelerar, ¿no? Ver, tomándole el pulso hasta donde podíamos aperturar las playas. La imagen que tenía yo en mi mente era de una persona con un megáfono que les diga, señores, salgan. Cuando si tuviéramos tecnologías, un director de turismo, por su dashboard, ¿no? Su panel de control, tranquilamente radares, ¿no? Estoy hablando en el mundo perfecto. Sí, eso sería una maravilla. No debería pasar eso por el ser del megáfono. No, pues automáticamente tú ya controlarías la capacidad de carga, ¿no? Hasta aquí nomás, y prevendrías que eso ocurra. Eso existe, te cuento, ¿ah? Playas inteligentes, eso existe actualmente, viene derivado de destinos turísticos inteligentes. En el 2012 España abandera un modelo de gestión. Sí. Esa es un poco la visión, el sueño de traerlo acá. Ajá. Con esa visión.
manejando indicadores de sostenibilidad a ese nivel. A ese nivel. Y no se diga una cantidad de inteligencia artificial. Entonces, no le voy a contar más porque si no, no se van a leer el libro. No, tienen que leer, es que esa es una de las cosas que yo quería mencionar. O sea, yo lo puse incluso dentro de nuestra página de Facebook, que está ahí, el contacto y todo, cómo pueden hacer para poder encontrar el libro. Es importantísimo nutrirse, conocer, pero para que lo motivemos más a que las personas puedan ingresar y saber, dentro del libro también hay algún tipo de producto ya concreto en el que alguien pueda fijarse. Danos ahí unos tips para poder conocer. Sí, verás, mira, otro de los propósitos que yo perseguía con el libro es de que sirva de herramienta de capacitación a los profesionales del turismo y a todos los agentes involucrados, así como también un instrumento para el diseño de experiencias turísticas. En el libro existen 17 itinerarios de viaje. ¿Ya? Es decir, para un operador turístico va al libro, al menos se inspira, ¿no? Claro, claro. Son propuestas y ojo, no son propuestas mías. Yo lo que he hecho es ir a la fuente, porque esto ya nos lo dijeron hace tiempo, para que veas que hay tanta información que lamentablemente no se conoce. Y lo que yo quería también en este libro es rescatar lo mejor de varias fuentes de consulta que tenemos aquí en el Ecuador, que nos han dicho cosas muy valiosas, pero que no se conocen. Entonces, por ejemplo, yo hago énfasis, menciono un documento que a mí me gusta mucho, que se llama el Benchmark del Turismo Ecuatoriano. Entonces, si lo conocen, pero ese documento existe, fue un documento que se hizo entre el Banco Mundial, el Tecnológico de Monterrey, en ese entonces el MISIP, imagínate, en esto ya trabajábamos en conjunto con el Ministerio de Industrias, Comercio y Pesca y el Ministerio de Turismo. Eso fue en el año 2000, imagínate, en el año 2000. Y en ese documento estudian a nuestros rivales, porque ese es el correcto término, los rivales, me refiero a Perú. ¿Y por qué digo rivales y no competidores? Porque nuestros rivales nos hacen ver nuestra credibilidad, que es un propósito positivo, ¿no? De aquello que podemos nosotros mejorar, ¿no? Entonces, se estudian las diferentes líneas de producto, ecoturismo, quienes destacan en ecoturismo, nuestros rivales, cómo lo están haciendo ellos, cómo lo estamos haciendo nosotros. Un documento muy interesante, vale la pena mirarlo. El segundo documento que también hago énfasis ahí, diseño de productos turísticos del Ecuador. También creo que el año 2002, me parece que lo hace. Pero interesantísimo, desde una perspectiva de diseño, interesante cómo se construyen los productos turísticos a lo que tenemos ahora. Hay muchas cosas ahí que se pueden rescatar. Entonces yo rescato lo uno, lo otro y lo plasmo en el libro, ¿no? Hago relación, ¿no? Y en el libro existen exactamente cerca de 17 itinerarios de viaje que están ahí para los operadores turísticos como una primera aproximación a lo que pueden hacer. ¿Ya? Solamente es cuestión de armar la cadena de valor, ¿no? Hacer los contactos, crear el paquete de la experiencia, ponerle una tarifa y venderlo, porque en estos momentos necesitamos vender, ¿ya? Y para ello necesitamos ponernos de acuerdo qué vamos a vender. Ese es un punto clave y crítico. Ese punto en el que tú dices vender el producto. Ese es el que creo que nos estamos quedando de año. Y no más allá de quienes tienen o que ya tienen consagrada una empresa en relación a qué vender y que todo está empaquetado dentro de esa empresa y vende desde la llegada hasta cuando se vuelven a ir. Internamente falta mucho la construcción de productos. Yo te lo digo por lo que yo viví, miré y me di cuenta que más allá de lo interno, porque
cuando se habla de turismo, mucho cuando se habla de turismo acá, mucho se habla de lo que le gusta a la gente internamente, más no de lo que a nivel internacional la gente está queriendo. Y sobre todo, que en ese producto tienen que ir temas que ya estén consolidados y que estén trabajados, porque el turismo internacional no compra de un día para otro. El turismo internacional compra a largo plazo, o sea, de aquí a 2 años, o sea, lo de aquí al 2024, ya la gente, como está mirando que es posible ir saliendo de este tema, del tema de la pandemia, al 2024, digamos que europeos, no sé, alemanes, de pronto de los Países Bajos, qué sé yo, ellos están planificando sus viajes para esa fecha. Sin embargo, internamente acá seguimos con el tema, ¿no? Seguimos con el tema de la construcción, y son unas construcciones inacabadas que no terminan de salir. Sí, sí. Lo que tú dices es muy real, y también hay otra realidad, diría yo, ¿no? Que tampoco nos hemos puesto a contar con quienes contamos en los operadores turísticos, porque finalmente los operadores son los llamados a crear el producto. Claro. Así y eso también es importante, que se respete la cadena de valor. De repente el hotel tiene que lo mismo que hace el operador. Eso no es así. No. Entonces, hay que corregir estos temas, volver la mirada hacia lo esencial. Ahí también hablamos de cadena de valor. Hay un grafiquito que explica quién está en dónde y cuál es el rol de cada uno, y ese rol tiene que respetarse. Y yo creo que hay yo pienso que hay un desconocimiento. Necesitamos estar al día hoy día. En estos momentos lo que más hay es información, datos, y esos datos hay que convertirlos en información, porque esa información es conocimiento. De repente nos quedamos en los datos, ¿ya? Pero hay que darle un sentido a esos datos. ¿Qué significa eso, ¿ya? Para nosotros? Yo creo que también eso es importantísimo, desarrollar habilidades de inteligencia de los negocios. En el caso de los microempresarios, mira, eso es muy interesante. Del total de los establecimientos, 23.000, casi 24.000 establecimientos turísticos que tenemos en el país, la mayoría, estamos hablando que son microempresarios. Microempresarios suman en total 89% del total de empresarios son microempresarios, ¿no? Chiquitos, los pequeños. Sí. Y junto con los pequeños empresarios, las pequeñas empresas suman 98. Imagínate, esa es la gran mayoría. Si hablamos de política pública, la política pública se construye para la gran mayoría. Por supuesto. Entonces hay un reto importante que tiene que ver precisamente con cómo creamos capacidades a nuestros microempresarios, a nuestros pequeños empresarios en inteligencia empresarial, que les permita tomar mejores decisiones precisamente para crear, diseñar las experiencias. Me gusta hablar de ese término porque se usa mucho ahora, que comunica bastante, porque ahora el que sale ya se lo va a pensar en base a lo que le ofreces, ¿no? Cosas que ver, cosas que hacer, y por supuesto, ¿no? Dando un peso importante ahora las medidas de bioseguridad que deben garantizar. Fíjate que esto antes no lo veíamos, ¿no? Porque lo dábamos por sentado, pero ahora eso es un factor preponderante. Sí. Así es, tiene que reír. Ahora mira tú, Solange, hay dos temas que se tienen que ir trabajando a la par, ¿verdad? El uno es la construcción de este producto a partir de ese recurso, a partir de esos atractivos, todas las personas trabajando en conjunto. Y está por un lado que es más como lo privado también en un momento determinado, porque finalmente la comercialización tiene que ver con ellos, ¿no? Con la gente, con lo privado, porque lo público, por otro lado, es lograr esa articulación entre lo ejecutivo, entre los ministerios,
porque no solamente el Ministerio de Turismo haciendo una acción de trabajo en donde va a poner regulación, donde va a dar control, donde va a ofrecer seguridad y, por supuesto, la promoción a partir del producto ya constituido. Pero ¿qué pasa con las otras, con los otros ministerios? Por ejemplo, cuando hablamos de un tema de área rural, estamos hablando de un ministerio que está ligado a los temas de ganadería, de agricultura, por ejemplo, y estamos hablando también de temas de aguas, estamos hablando de recursos como tal, el tema ambiental, el tema cultural. Estamos hablando de una cadena, cuando estamos hablando de cadenas de acción también, y quiénes son los que accionan, pero cómo es de importante en el momento en que uno va a establecer esa comunicación, que desde el Ejecutivo sea parte de su discurso político, que sea parte de ese hecho de qué es lo que voy a hacer y cómo voy a implementar a partir de todos estos estamentos que tengo aquí, trabajando para poder construir, transformar y hacer algo que verdaderamente empiece a despegar. Entonces son dos cosas, trabajando por un lado los temas relacionados con el desarrollo de lo público, para lograr que esto que está en otro lado cocinándose, gestionándose, actualizándose, también empiecen a generar, basado sobre todo en la confianza, porque es que es lo que hay que seguir trabajando, hay que trabajar el tema de la confianza, la credibilidad, y credibilidad desde qué parte, desde lo público, porque finalmente, yo a veces escucho por ahí, ¿no?, que dicen que sí, que se necesita más presupuesto, por ejemplo, para turismo, que se necesita más presupuesto para lo de acá, se necesita más presupuesto, pero no es todo solamente el tema del presupuesto, es saber de qué manera ese presupuesto lo vas realmente a invertir, porque es un presupuesto no de gasto, es un presupuesto que se invierte como país en las diferentes acciones que en un momento determinado se puedan lograr y establecer. Este tema de la ruta del espóndilo, a mí me parece que tiene que ser un fondo de inversión, pero urgente, que se debería de inyectar. ¿Para qué? Para que a través de esa inyección, no solamente ministerios, sino que acuérdate de las competencias que tienen cada uno de los GATS municipales que intervienen, las competencias que tienen las mismas prefecturas dentro de las áreas rurales. Si todo este motor se moviera en una acción que tengan todos una misión y visión de trabajo en conjunto y a largo plazo, o sea, no hay dónde perderse, mi querida Solange, no hay dónde perderse, o sea, y seguir hablando de las mismas cosas que ya hemos visto, seguir hablando de lo mismo en relación a que vamos a hacer una reactivación desde la entrega de créditos, o sea, si no se trabaja la casa, si no se la pone en orden, si no se establecen todos los criterios que son necesarios para poder establecer todas esas acciones, estamos haciendo lo mismo de siempre. Entonces, tú me entiendes porque yo te entiendo porque hemos estado en el mismo tren de trabajo en un momento determinado. Y aparte que a mí lo público me apasiona, o sea, me parece lo más maravilloso para poder trabajar y ejercer en cuanto a la parte de gestión pública. Es fantástico porque está todo ahí. El asunto es, y tú, algo que te quiero rescatar de lo que tú dijiste, de esa posibilidad que siempre existe a partir de que aunque no te conozcan, pero que tú llegues con la energía, con el planteamiento claro, y sobre todo con la confidencialidad y confiabilidad de las cosas que tú vas a hacer, eso es suficiente para que la gente se suba y se embarque en ese tren de trabajo. Porque la gente lo que quiere al final de cuentas es trabajar, nada más. Sí, tienes razón, Olita. Esa es una reflexión importante, ¿no? La necesidad de que tengamos líderes en los territorios, líderes que inspiren, porque finalmente el que va más allá del puesto, me refiero a esta visión, porque hay dos tipos de liderazgo, liderazgo por el puesto y liderazgo por convicción, por inspiración. Uno puede ser gerente, pero no puede ser líder, por ejemplo. Claro. No es lo mismo. Porque en estos momentos se necesita mover voluntades. Las voluntades están ahí. Alguien me decía, necesitamos que nos hagan soñar. Que más hay sueños, que más queremos ir a hacer
nuestros sueños realidad. En realidad. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo los hacemos realidad? Mira, la reflexión que tú haces con respecto a la reactivación es una de las formas posibles para reactivar la ruta. La forma que yo estoy proponiendo va desde lo privado, al revés. Es decir, volvamos una mirada al producto, porque una vez que el producto está constituido, yo compre, ya no hay vuelta atrás. O sea, tenemos que crearle condiciones, ¿verdad? Creo también en estos momentos la necesidad de buscar la mirada hacia lo práctico. ¿A qué me refiero con esto? Una anécdota rápida. La semana pasada o hace 2 semanas yo estaba sacando unos números. Decido llamar a un operador que quiero mucho. Me da un buen termómetro de la actividad turística al instante, como en los tiempos que estuve como gerente de un teléfono. Maravilloso. Mira, ese fue un gran ejemplo de gerente público desde el municipio. Tiene que trabajar con directores de turismo. Lo recuerdo con mucho cariño. No voy a decir su nombre. Hay que reconocer a estas personas. Ángel Quincay. Ángel Quincay era entonces director de turismo de Puerto López. Yo recuerdo que yo tenía que hacer unas avanzadas antes de que llegue la ministra. Era que las cosas están, ¿no?, funcionando, caminando. Y mis visitas consistían en ir a los centros de información turística a preguntar. Yo me lo recorría todito, a ver acá en la bitácora cómo estamos con las visitas, veamos cómo están los rankings de mercado. Yo me ponía a revisar, inclusive en los comentarios, ¿no?, que dejaban los visitantes. Y en el caso de Puerto López, muy bonito en ese entonces, una oficina de turismo bien puesta. Recordemos que ese eran era ser el delegado de la descentralización. Entonces, ¿se acuerdan que tenía todo el equipo, del municipio ponía la oficina, muy bien puesta, me encantaba. Y yo recuerdo que él tenía todos sus registros en el computador, hasta con PAEs, con gráficas, venezolanas, que quitaron los mercados, número 1, Argentina, Brasil, los mercados que consumían más playa, ¿no? Argentina, Brasil, Chile, con estos rankings interesantes. ¿Por qué te cuento yo todo esto? Porque creo que es fundamental nuevamente volver la mirada a la gestión, a la gestión turística, de esa forma, desde los números, que nos permitan tomar decisiones acertadas. Y algo más que quería contarte, un poquito la idea, pero bueno, era el tema de que tú veías y revisabas el tema de los números. A la actualidad, ¿cómo los encontraste? Mira, quiero contarte que yo veo con mucho optimismo el desarrollo de la cosa. Creo que estamos en un momento maravilloso. Los números están a nuestro favor. Estaba leyendo, no sé si la semana pasada, de que en esta semana, hace 2 días, estamos como primero, Ecuador, como primer país para la intención de viajes. Eso fue interesante. Quiere decir que nuestro país no perdió nunca sus argumentos para venir. Es el país. El país de los 4 mundos. Todo está cerca, caracterizado por la calidad de los ecuatorianos, país multicultural y megadiverso. El decálogo del mismo del año 2003, que todavía me lo sé de memoria, eran los representativos para dañar el Ecuador. Y por otra parte, creo que tenemos una gran posibilidad de desarrollar productos, porque la costa, el concepto de costa, en el caso de nuestros son playas verdes, es el concepto que recomiendo que manejemos, el concepto de playa alternativo, digamos, a ver, playa diferente, ya no es el concepto de playa
clásico, ¿no? Combinado con ecoturismo, muy interesante, para diseñar productos, ¿ya? Para crear experiencias y para comercializarlas. Creo que estamos en un momento muy idóneo, ¿ya? Ustedes lo porque yo estoy muy de cerca con los números, también tomo el termómetro, les paso ahí el dato, si quieren informarse, administran sus alertas en Google Alert. Yo tengo ahí a Turismo Costa Rica, Turismo Perú, Turismo Colombia, para que me informo. Para informarse, claro. De cómo están ellos, qué están haciendo ellos, y cómo estamos nosotros. Entonces, desde esa perspectiva, desde la perspectiva de diseño, estamos en un buen momento, porque es momento de repensar, de desaprender y volver a aprender y crear. Entonces, es fundamental. Estar con una mentalidad de no sé nada, vamos a ver qué aprendo. Abierto. Vaciar la caja para que entre nuevas cosas. Exactamente, sí, definitivamente esa es la actitud. Lo segundo, creo que es fundamental crear capacidades en nosotros mismos, de la recomendación, no dejemos de aprender. Creo que es fundamental crear habilidades, no en nuestras fortalezas, en nuestras fortalezas ya las tenemos. Claro. Saliendo de nuestra zona de confort, de nuestras fortalezas, y comencemos a crear otras fortalezas, otros ámbitos. El tema de las ventas, por ejemplo, finanzas, lo que yo estoy en estos momentos estudiando, finanzas, ventas, plataformas digitales, porque estamos en economía de plataformas digitales, documentos, hay que sacar mucho, hay que conocer ese mundo, ¿no? Eso es fundamental. Los idiomas sigue siendo también un tema pendiente, hay que trabajar, quedarlos. Eso también es otro ámbito que me gustaría funcionar con esta ruta para reactivar. Es como que le damos otra vez la manito a toditos, ¿ya? Con esta visión, ¿no? De reactivación del producto, de diversificación de la oferta de calidad, de promoción especializada, porque también es otro aspecto importante. Ya no vamos a lo genérico, vamos a lo especializado. Empecemos a crear productos por cada una de las líneas de productos turísticos que el Ecuador tiene. Yo lo repaso, porque de repente como que se nos ha olvidado. El Ecuador tiene 11 líneas de productos turísticos. Las 3 principales, ya nos las habían dicho en su momento, ¿cuáles son las claves? El turismo cultural, el ecoturismo, el turismo de deporte y aventura. Esas son las 3. Lo básico es para tratar de ver. Usted ya tiene eso cubierto, prosiga a la siguiente. El turismo de salud, agroturismo, ¿ya? Están está la bienestar de salud, por ejemplo, circuitos marítimos recreativos, aunque en por ejemplo, particularmente ya tenemos con muy buenos ojos una operación que va a iniciar ahorita, ojalá que lo puedan invitar en uno de tus programas, pero se inicia con Ticket Expeditions, hay 2 excursiones, que son cruceros marítimos boutique, por toda la costa ecuatoriana, ¿ya? Tiene 2 excursiones, una excursión se llama Toquilla, y la otra excursión se llama Escondo. Mira, qué interesante, otra vez volvemos a mirar hacia los orígenes, hacia allá donde tenemos que rescatar, la cultural, volver a la historia, somos un país con historia. Entonces, hay que sacarle partido a eso, crear el producto cultural. Fíjate que ese es precisamente uno de los aspectos por los cuales sacamos baja calificación ahora en el último informe de competitividad, en el 2019 me parece. Si tú ves como las notas, ¿no? A ver, ¿en qué me equivoqué? ¿Qué puedo mejorar? Precisamente en ese aspecto, el producto, los recursos culturales puestos en valor como producto. Nosotros no estamos en la búsqueda de producto cultural en la web, por ejemplo. Eso quiere decir que no hemos desarrollado. Pero te digo una cosa,
Solange, que en una ocasión revisaba todo lo que precisamente nosotros estábamos dentro de la producción turística, ¿no? ¿Qué es lo que la gente más requiere? Había una suerte de que la gente llegaba mucho por los temas de turismo cultural, porque claro, como hablas de las líneas, turismo cultural, turismo de sol y playa, turismo de aventura. Era el turismo cultural el que tenía favoritismo, pero ¿cuál era la circunstancia allí? Que cuando se hablaba de turismo cultural, los registros que hablaban eso era más la llegada precisamente a la capital, a Quito. Entonces se tomaba de referencia esa visita y ese turista que estaba en la zona, pero no era un alcance que se le daba a todo lo que tendríamos como recurso para poder contar. O sea, nosotros somos un país con una información cultural valiosísima y bastante, y en cada uno de los espacios en donde estamos como país. Sin embargo, no se le ha dado fuerza. Sí hay un rubro, porque yo en su momento lo estuve también revisando y analizando, el tema también incluso las preferencias de las personas que venían y que querían, qué era el tipo de requerimiento que tenían, ¿no? En temas de turismo cultural. Ahora, imagínate tú, si solamente hablábamos de un destino dentro de la gran cadena que tenemos acá, entonces nosotros tendríamos la oportunidad de que ese turista que llegó a un espacio específicamente que recibió información relacionada con el turismo cultural, ¿te imaginas si pudiera venir a los diferentes destinos que tenemos dentro del Ecuador como tal? Ese sería fantástico, porque tendríamos la posibilidad de que regrese, porque no es solamente atenderlo por una sola vez, la idea es que las personas vivan la experiencia desde el país, de los diferentes puntos en donde nosotros nos podemos fortalecer con información, etcétera. Pero no se ve ese tema tampoco, ¿no? Obviamente es un trabajo que pudiera decirse que es arduo, que es bastante, pero cuando se trabaja en equipo, no, haciendo cada uno lo que le corresponde en cada lado. Luego, como tú decías, Perú, Ecuador, a ver qué es lo que tienen, incorporemos y hagamos el match de todo lo que hay. ¡Ay, ya chévere! Cada uno haciendo lo suyo desde su lado, con una claridad. Porque lo que se necesita es tener la claridad de qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que se va a construir, para luego unir todas las piezas de ese rompecabezas y crear la magnificencia de lo que somos, que siempre lo decimos, que siempre estamos así como que en esa situación, somos una potencia, tenemos todos los recursos, somos lo más maravilloso, pero finalmente, ¿cómo lo ponemos eso en blanco y negro? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Exactamente. Sí, sabes que sí, eso me recuerda una anécdota con un medio de comunicación, como que le había puesto de título a la entrevista las potencialidades, la ruta del deporte. No te pongas así, porque ya sabemos todos que tenemos de todo. Aquí lo importante es ver qué vamos a hacer. Potencialidades, porque tenemos que producir. Así es. Pero mira, de cara al tema de la experiencia, ya recuperé la idea. Sí. Estaba contando de la experiencia con ese ex director de turismo. Yo le llamo la semana pasada y le pregunto, le digo, quiero hacer un mapeo de cuántas experiencias tenemos en Puerto Rico. Oye, cállate para atrás, sacamos 60. Nada más en Puerto Rico. Por eso que no sé si me han escuchado, que yo en un momento yo dije, hicimos un webinar en la UES. Y yo dije lo siguiente. En la ruta del Espóndilos, por lo menos, tenemos 100 experiencias. Y eso siendo muy humilde, ¿eh? Claro. Piensa que Puerto Rico tenía 60. Cuenta las que hay en Montañita, cuenta las que hay estoy pensando en Puerto Bolívar, en Esmeraldas, si comenzamos a cuantificar, ¿ya? Solamente es por lo que tenemos actualmente, porque también hablamos de lo potencial. Pero yo les decía, ¿verdad? Paremos ahí. Simplemente enfoquémonos a mejorar lo que hay, porque después nos dispersamos, ¿ya? Eso que tenemos,
las experiencias con información y demás. Esa es una reflexión que quería hacerle. Otra reflexión que quiero hacerle ahora, porque pueden existir las preguntas de por qué otra vez no te respondo. Más allá de rescatar lo que es un producto turístico cultural y nacional, basado en algo que existe, ¿ya? El rescate del simbolismo de la concha de fondo, que tiene tanto kilometraje, parece hasta para hacer una película de Netflix, vamos a hacer, es hermoso, es que el enfoque de clúster, que también lo trato en el libro, tiene un sentido. ¿Cuáles son los grandes problemas que tenemos en el turismo en el Ecuador? Y esto porque no te lo digo yo, ya no lo dijeron. Hay un documento que se llama Cadena de Valor del Turismo. Y ahí se ponen de manifiesto 4 problemas. El primer problema, una cadena de valor dispersa. Si te pones a revisar los registros del plan de competitividad, poco ha cambiado. Fíjense, han pasado 20 años. Sí. Una cadena de valor que no está articulada. ¿Ya? Segundo, mucha concentración, ¿no? Las grandes empresas versus los pequeños. Entonces el pequeño quiere que tú le vendas. Es decir, no, el pequeño, hay mucha concentración y eso pues resta posibilidades de desarrollo. Eso hay que corregir. Tercero, emprendimientos. No hay mucha posibilidad para emprendimientos. Y eso también se entiende. La cadena de valor no está articulada. ¿Cómo puede significar esto un buen ambiente para que se desarrollen emprendimientos que sumen? Así es. ¿Ya? Y el cuarto, la promoción turística. A ver, una mezcla de cosas hay. Ahí hicieron una reflexión de los mercados que están llegando al Ecuador. ¿Ya? La calidad de gasto que está llegando al Ecuador. ¿Ya? Y es precisamente por esta, que tiene una explicación. Dime que vendes y te digo a quién estamos trayendo. Claro. Nuevamente, otra vez el enfoque al producto, la importancia de potenciar la mirada del producto, porque si ponemos la mirada del producto lo vamos a crear en función de un mercado que queremos atraer al Ecuador, ¿verdad? Igual en lo nacional, igual aplica a lo nacional, a la segmentación, a ver, productos para las familias, ¿no? Para las parejas. Entonces, esos son 4 problemas. Entonces ahí viene, ¿cómo resolvemos esto? Ahí viene el libro. Retomemos la ruta del fondo, este enfoque de rescate del turismo cultural, no solamente turismo cultural. No, hay variedad. El turismo cultural viene a ser el desencadenante. El desencadenante. Pero en realidad, tranquilamente ahí, generalmente no es que la gente viene a ver el museo, realmente, no. Usted viene a disfrutar de la gastronomía, viene a disfrutar del deporte, viene a hacer aventura. Entonces, ¿cómo a través de este enfoque se puede articular el resto de las líneas de productos, se pueden desarrollar, la cadena de valor se desarrolla, y esta cadena de valor, bien manejada, con los actores articulándose, cooperando unos con otros, provoca la creatividad y la innovación del producto turístico. ¿Con qué propósito? Con el propósito de llegar a un cliente que lo pueda fidelizar, ¿ya? Porque si tú le das lo que él busca, él va a repetir. ¿Y qué queremos? Clientes satisfechos. Que vengan y que regresen. Claro, y si eso es así, tienen los empleos garantizados, tienen ingresos de divisas garantizadas, la dinamización de las localidades permanentemente, no estacionales, porque tenemos una actividad que está funcionando todo el año, porque está como un enfoque de mercado. Claro. Esa es un poco la razón detrás de la clusterización, porque volver la mirada al clúster ruta del deporte, con esa
Excelente, excelente, mi querida Solange. Realmente ha sido una conversación súper enriquecedora. No puede ser de otra manera. Estoy súper feliz, como te lo decía al inicio, de primero de que hayas plasmado y hayas hecho realidad algo que quienes hemos estado en la función pública debemos hacer. Debemos comenzar así mismo a retomar un poco de eso de que se ha trabajado, ¿no? Y que tú lo has hecho, que lo estás haciendo bien. Y que quiero invitar a todos que nos han estado siguiendo esta tarde y que ni siquiera lo he mencionado porque precisamente estaba así como que imbuida en esta información. Gracias a todos quienes nos han estado siguiendo hasta este momento. Nos hemos extendido precisamente porque tuvimos esta pequeña técnica, una pequeña falla técnica, pero que yo creo que era importantísimo el conversarlo, importantísimo el que se quede en el tintero o sea, no que se quede en el tintero que salga, pero que sí se quede aquí en estas redes la posibilidad de que se tome en consideración el que esta ruta nuevamente empiece a florecer, que ya florezca, que ya empiece a producir frutos y que esos frutos verdaderamente logren eso que todos estamos pidiendo. La gente pide reactivación y es una palabrita que se ha quedado porque en toda la gente, porque es de lo que se habla, de lo que se menciona, pero la reactivación es precisamente esto, voltear un poco la mirada hacia donde estamos, hacia lo que tenemos, hacia la necesidad de comenzar a trabajar, a generar acción. Es importantísima, todo está allí, los recursos naturales en el territorio, la parte legal dentro de los GATS, la parte de regulación y control del Ministerio de Turismo, la promoción y la difusión del Ministerio de Turismo, pero no vamos a poder difundir nada si no tenemos que mostrar. Hay que empezar a trabajar, volver a limpiar la casa, empezar a mirar todas las cosas que están en el tapete y decidir ya definitivamente empezar a producir. No necesariamente es que tiene que venir todo de la mano, como lo mencionabas en un momento determinado, desde lo público, porque todos están esperando, sentados, que cuándo nos van a dar presupuesto, ¿para qué? No es que queremos hacer esto, pero no, ¿y qué es lo que tú vas a ofertar? ¿Qué es lo que tú quieres? Ya lo tienes claro. Eso hay que trabajar, y como tú decías, desaprender no solamente el conocimiento académico, sino desaprender también en esas memorias que no nos han hecho bien, en esas memorias que traemos de generación en generación, que no nos hacen bien, que nos han dejado estancados durante todo este tiempo, y que por los pensamientos, esos pensamientos de que quién nos tiene que dar, cuando lo que tenemos que hacer es producir. Entonces, todas esas cositas son las que hay que comenzar a analizar y comenzar a mirar qué es lo que vamos a ofertar. Una persona que se mueve de cualquier parte del mundo, hace 2 años, hace de aquí a 2 años una proyección de viaje, se va a gastar un recurso. O sea, señores, ¿qué quieren encontrar? Quieren encontrar algo que sea bueno, que lo emocione, que diga, ay no, este viaje me lo vuelvo a repetir con mis amigos en la siguiente ocasión. Nadie quiere gastarse su dinero en algo que tomó una mala decisión de hacerlo. No, quiere saber que eso fue la mejor decisión que hizo y que a lo mejor venía por ir a la ruta del espóndilo, por decir algo, y luego dijo, voy a tomarme un tiempito para irme a Galápagos, y resulta que se quedó tan enganchado que no se fue a Galápagos y tiene que venir en la próxima a Galápagos. Entonces, es un poco que necesitamos todos originar acciones, hacer conexiones para poder lograr esto. Yo quiero, Solange, agradecerte infinitamente por tu tiempo, por haber estado aquí con toda esa siempre muy buena predisposición para mostrar, para entregar algo valioso de la información. Y yo quiero a nuestros amigos que nos están siguiendo hasta este momento, muchísimas gracias. Quiero dejarlos nuevamente con el video. Ese video que es motivadorcísimo, es un video maravilloso en donde está plasmado está el alma de lo que quiere transmitir el libro. El libro tienen que adquirirlo, debe ser parte de la biblioteca, de toda persona que no solamente consume turismo, sino que de qué manera yo puedo ser parte del hacer también turismo. Y esa es una herramienta fantástica. Gracias, Solange, por permitirnos contar con esa herramienta y sobre todo con contar con tu tiempo y tu deseo siempre de expandir lo que sabes y lo que conoces. Gracias, Rosita. Saludos a toda la audiencia que nos está escuchando.
Gracias por su paciencia y por acompañarnos en esta tertulia que la he disfrutado tanto, aparte, bueno, que hay un cariño muy profundo ahorita, nos une una bonita amistad y también con muchas anécdotas. Y sí, que no dejemos de hacer, no, nunca dejemos de hacer, que lo que queramos, sepamos que siempre se puede lograr, que simplemente se necesita más allá de la actitud y la motivación es tomar acción, porque es la única forma que los sueños pasan de ser sueños a una realidad, es tomando acción. Así es. Tomar una acción masiva y que siempre podemos hacer parte de cada uno de nuestros propios estamentos, ¿no? Sumando. Alguien decía esto, ¿no? Esto es como decir que siempre nos mantengamos en bicicleta, ¿no? Y eso es interesante porque para no perder el equilibrio, el movimiento tiene la capacidad de moverse o cambiar de dirección, pero si no se mueve y si está estancada la bicicleta estática, no va a poder hacer eso. Entonces, eso es importante, ¿no? Que tengamos eso presente. Me gusta mucho esa analogía. Y que recuperemos el poder de nuestras decisiones. De repente damos mucho peso o toda la carga, la responsabilidad del turismo en el ente rector, pero nosotros somos parte también de la solución. Entonces, hay que sumar. Y eso es un poco como recuperar el poder de nosotros mismos, ¿no? Así es. De nuestros propios estamentos, hacer desde cualquier ámbito, la comunicación, como operador, como restaurantero, como hotelero, como dueño de un centro de entretenimiento, ¿cómo podemos hacer más? Desde los guías turísticos, o sea, la cadena es tan amplia, ¿no? Es amplia. Nunca debemos de hacer. Excelente, muchísimas gracias. Y bueno, con ustedes nos vamos a ver la próxima semana, martes y jueves, con otras conversaciones así, igual de interesantes como la que hemos tenido esta tarde. Así que los dejo con el video, no se olviden, ahí en el link, está el link también en Facebook, está el link de donde adquirir el libro. Adquieran el libro, que es la herramienta que necesitamos como Biblia para los temas turísticos tenerla. Que tengas una linda noche, mi querida Solange. Que estés muy bien.